compañeros? Buenos días. El día de hoy vamos a hablarles sobre tumores del mediastino. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con la anatomía del mediastino. Bueno, como sabemos, este va a ser un espacio extrapleural que va a estar comprendido, ¿no? Entre ambos pulmones, que va a limitar lateralmente con la pleura y parietal medial o mediastínica, con el esternón por delante, las vértebras dorsales y los arcos posteriores de las costillas por detrás, el diafragma por debajo y lo que sería el opérculo torácico por la parte de arriba, ¿no? Vamos a tener aquí una división en donde vamos a ver al mediastino superior, al mediastino anterior. Primero hablaremos sobre el mediastino superior, que su límite inferior estaría comprendido, ¿no?, por una línea imaginaria que iría desde la unión manubrio-esternal hasta lo que es el cuarto disco interventral de la columna torácica. En cuanto al mediastino anterior, este corresponde con el espacio entre la pared torácica anterior y una línea imaginaria que va a estar trazada, ¿no?, desde el cuello, por delante de la tráquea y por detrás del corazón hasta lo que sería el diafragma. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a seguir aquí con la división, ¿no? También vamos a tener el mediastino medio y el mediastino posterior. En cuanto al mediastino medio, este va a ser un espacio que se extiende desde lo que es la línea descrita con anterioridad para definir, ¿no?, lo que es el mediastino anterior hasta la otra línea que une cada vértebra dorsal a 1 centímetro posterior a su borde anterior. En cuanto al mediastino posterior, este va a estar situado, ¿no?, entre la línea descrita 1 centímetro del borde anterior de las vértebras dorsales hasta lo que sería la pared torácica posterior. Siguiente, por favor. También vamos a hablar sobre la epidemiología. En el adulto, en 54% de los tumores mediastinales se desarrollan en el mediastino anterior, el 20% en el mediastino medio y el 26% en el mediastino posterior. Los tumores primarios del mediastino van a ser una entidad poco frecuente que va a representar solo el 3% de la patología torácica. De ellos, los timomas, tumores neurogénicos y los quistes benignos van a justificar lo que es el 60% de la patología quirúrgica del mediastino. Aquí los linfomas, los teratomas y las enfermedades granulomatosas van a representar el 30% y el 10% restante va a corresponder a lo que serían las lesiones vasculares. También aquí se da la mayoría de los pacientes del sexo masculino, es en un 70%, con una edad promedio de 41 años. Los tumores se han ubicado, ¿no?, preferentemente en el mediastino anterior. Siguiente, por favor. Bueno, también hablaremos sobre las generalidades de los tumores del mediastino. Vamos a tener al mediastino anterior en primer lugar, ¿no? Este va a ser un lugar más común, donde aquí las masas mediastínicas se producen en adultos. También estas masas mediastínicas anteriores que se encuentran con mayor frecuencia se denominan, ¿no?, a menudo los terribles test, que vamos a tener, ¿no?, el timoma, el teratoma, el tumor de células germinales, el linfoma, que va a ser el más terrible, y también el tejido tiroideo. En cuanto al mediastino medio, aquí las lesiones tumorales que se localizan de acuerdo al comportamiento mediastinal, ¿no?, van a ser benignos, que son fibromas, lipomas, mixomas, entre otros. También vamos a tener a los malignos, que estos van a ser, ¿no?, los linfosarcomas, fibrosarcomas, mixosarcomas y leiomiosarcomas. Siguiente, por favor. También hablaremos sobre el mediastino posterior. Aquí las lesiones tumorales se localizan de acuerdo al compartimiento mediastinal, que van a ser, ¿no?, los tumores de tejido nervioso. Aquí vamos a tener a los neurilemomas, también vamos a tener al neofibromas, ganglioneuromas, neuroblastomas,
paragangliomas, entre otros. El 95% se localizan en este lugar, ¿no? También vamos a tener los tumores de tejido, vamos a tener a los, perdón, vamos a tener aquí a los tumores de tejido conjuntivo, que van a ser los fibromas, condromas y condrosarcomas. También vamos a tener a los quistes gástricos y entéricos, que va a ser un lugar predilecto. También podremos ver a lo que es el meningocele torácico, también quiste hidático, que no hay en nuestro medio, y también vamos a tener a la aneurisma de aorta. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al timoma, va a formar parte de los tumores tímicos epiteliales y el 50% de los tumores del timo se van a encontrarse en el mediastino anterior y un 15 o un 20% forma parte de los tumores mediastinales. Estos timomas van a tender a infiltrar estructuras vecinas y van a tener una invasión local, un crecimiento lento y en las metástasis frecuentemente van a ser limitadas a la pleura, al pericardio y también al diafragma. En cuanto a la epidemiología del timoma, tiene una incidencia del 0.1 al 0.15 casos por 100.000 habitantes. Va a ser la causa más frecuente de tumoraciones mediastínicas anteriores en adultos y se va a presentarse entre la cuarta, quinta y sexta década de vida. El 30% de los timomas van a ser asintomáticos y el 15% de los pacientes que van a tener una miastenia gravis van a tener un timoma. En cuanto a la etiología, las lesiones genéticas son frecuentemente en los timomas y también hay anomalías más comunes que van a afectar el cromosoma 6p21.3 y al locus. Y genes como el P53 y el virus de Epstein-Barr. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, el 65% de los timomas van a estar encapsulados y estos no van a ser invasivos. Y va a haber un 35% que sí va a ser invasivo. También van a tener un componente epitelial que puede estar formado por células redondas o células ovales en la corteza o por células fusiformes en la médula o una combinación de ambas. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la, los timomas se clasifican en cuatro subtipos. La clasificación de los tumores del timo se clasifican en cuatro subtipos. El subtipo A es un timoma medular, tiene se caracteriza por células epiteliales ovales o fusiformes y estos no van a tener células T. El subtipo AB es un timoma mixto y tiene células epiteliales fusiformes simples con abundantes células T. El subtipo B1 es un timoma con predominio cortical y aquí va a tener abundantes células T, también células epiteliales y estas van a ser contiguas. El subtipo B2 es un timoma cortical y tiene muchas células epiteliales dendríticas y estas van a estar aisladas o también en conglomeraciones. El subtipo B3 es un carcinoma tímico bien diferenciado y se va a caracterizarse por capas de células epiteliales poligonales con una atipia y puede haber o no células T. Y el último subtipo C es un carcinoma tímico y este va a tener atipia citológica, también va a presentar linfocitos maduros y que van a estar mezclados con las células plasmáticas. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas de los timomas, del 40 al 50% de los timomas van a ser asintomáticos, pero también hay síntomas que pueden presentar, como es la tos, la disnea, la fiebre, las sibilancias, la fatiga, la pérdida de peso, la sudoración nocturna, anorexia, ronquera y el síndrome de vena cava superior. Y los timomas van a estar asociados a la miastenia gravis, también el síndrome de Gut, que al síndrome de Sjögren y al lupus eritematoso sistémico. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico,
Debemos hacer un examen físico adecuado, solicitar una radiografía de tórax, que el 50% de los timomas van a estar localizados o también dentro de encapsulados del timo, dentro de la cápsula del timo. En la tomografía computarizada con contraste intravenoso va a ser útil para el diagnóstico y también para la estadificación del timoma. El IMR va a servir para diferenciar otras lesiones mediastinales y la biopsia se realiza por tomografía computarizada o también por una biopsia percutánea con aguja guiada por ecografía. Y se van a caracterizarse estos timomas por ser nodulares de color blanco grisáceo. Estos van a ser multiquísticos y pueden contener áreas calcificadas o también áreas hemorrágicas. Siguiente, por favor. Ya, ahora, la estadificación se hace mediante el sistema TNM y este fue formulado por la Asociación Internacional de los Tumores para el estudio de los tumores del cáncer, de los tumores, y este va a utilizarse para estratificar los timomas y también los cáncer tímicos. La tasa de recidiva en el primer estadio va a ser del 5%, en el segundo estadio del 18% y en el tercer estadio del 32%. En el estadio 4A es del 59% y en el estadio 4B es del 49%. La tasa de mortalidad en el primer estadio va a ser menos, con un 7%, en comparación con los estadios más avanzados, como es el 4A con un 30% y el 4B con un 33%. La T viene de tumor y va a servir para diferenciar la extensión local y también si hay infiltración. La N viene de nódulo y la M de metástasis, y esto va a servir para definir el estadio 4 más avanzado. El estadio 4, el primer estadio se van a caracterizarse por tumores encapsulados solos o también con tumoraciones que van a involucrar grasa mediastínica, y lo ideal va a ser hacer una resección quirúrgica radical. En el estadio 2, los tumores van a afectar el pericardio. En el estadio 3A va a haber afectación de los pulmones, de la vena brachiocefálica y también de la vena cava superior. En el estadio 3B va a haber afectación de la aorta, del miocardio y también de la tráquea y el esófago. En el estadio 4A va a haber afectación de los ganglios linfáticos anteriores y en el estadio 4B va a haber afectación de los ganglios linfáticos cervicales y también de los intratorácicos profundos. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, en el primer estadio, lo ideal es hacer una resección completa. En el estadio 2, se recomienda una resección completa y de 30 a 60 gray de radioterapia postquirúrgica en la localización del tumor primario. En el estadio 3 y en el estadio 4, se recomienda hacer quimioterapia prequirúrgica, cirugía radical con radioterapia adicional o sin ella y quimioterapia adicional de consolidación. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que es el teratoma. Y vamos a ver que esta palabra deriva del griego teratos, que significa monstruo, ¿no? ¿Qué es el teratoma? Es tumores de tejidos extraños al órgano o sitio anatómico en el cual se originan, ¿no? Vamos a ver que los teratomas en el mediastino constituyen el 15% de los tumores de mediastino anterior en un adulto y se presentan en la segunda y cuarta década de vida y vamos a ver que su tamaño va a variar, ¿no? En cuanto a los tipos, va a haber uno benigno y maligno. El benigno es maduro y no canceroso y el maligno es inmaduro y con un componente maligno, ¿no? En cuanto a lo que es el cuadro clínico, la mayoría es asintomático, pero nuestro paciente va a ser sintomático cuando los tumores van a ser voluminosos, porque
qué? Porque cuando va a ser voluminoso, ese teratoma va a producir lo que es la compresión y ahí va a ver dónde, ahí se va a presentar los síntomas, donde va a haber el dolor torácico, la tos y la disnea. En cuanto al diagnóstico, en las pruebas de imagen vemos en la radiografía que acá podemos observar un teratoma, en la tomografía también observamos los teratomas y también se puede usar lo que es la mediastinoscopía con biopsia, que es donde se introduce mediastinoscopio dentro del mediastino, como se puede observar, ¿no? Que también nos ayuda a detectar este teratoma. En cuanto al tratamiento, el tratamiento principal es quirúrgico, ¿no? Donde va a haber la resección total del tumor y también se debe ver la extracción de los tejidos adheridos a este teratoma, ¿no? Aparte del tratamiento quirúrgico, de la resección, se dice que la combinación con lo que es la quimioterapia va a mejorar lo que es la supervivencia de los pacientes, ¿no? Esto en pacientes con teratomas inmaduros. En esta imagen, por ejemplo, tenemos ya, bueno, la extracción de la resección de un teratoma y no, acá vemos, por ejemplo, las flechas señalan, como dije, es un conjunto de tejidos que no deberían pertenecer, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos un diente, vemos porciones de un hueso, ¿no? Tejido graso, vemos tejido graso y también vemos lo que es eh, una porción de cápsula, ¿no? Entonces vemos que a este teratoma vemos distintos tejidos. Continuando con lo que es el linfoma mediastinal, usualmente van a ser de células grandes de tipo B las que lo van a originar. Van a presentar una etiología maligna en un 2,4% de todos los pacientes. El linfoma que más va a generar lesiones a nivel del mediastino va a ser el linfoma Hodgkin. Va a ser del 50 al 70% del linfoma Hodgkin con células de Rett-Steinberg y el 20% va a ser linfomas no Hodgkin. Se van a presentar en dos picos, usualmente en adultos, jóvenes y en adolescentes, y también en pacientes mayores de 50 años. Va a estar ubicado en lo que es el mediastino anterior y medio. No va a tener una predilección de sexo y en un 75% vamos a encontrar lesiones grandes, como aproximadamente de 10 centímetros. Se dice que es un hallazgo incidental porque los pacientes vienen por otra clínica y no precisamente por un cuadro clínico de una neoplasia. Siguiente, por favor. Con respecto a la clínica, va a presentar síntomas B, como lo que son la pérdida de peso, diaforesis nocturna, fiebre, nódulos blandos e indoloros, aparte de que va a presentar disnea de pequeños a medianos esfuerzos, dolor torácico, disfagia y aumento del volumen de los miembros inferiores. También vamos a encontrar lesiones redondeadas o lobuladas. Vamos a ver ganglios linfáticos voluminosos, adenomegalia a nivel mediastinal, que puede tener una naturaleza infiltrativa. Y de forma extraña vamos a encontrar un derrame pericárdico o pleural. Lo más clásico, sin embargo, que vamos a encontrar van a ser las masas, ¿no? Siguiente. En la radiología vamos a ver imágenes policíclicas y también imágenes de ganglios confluentes. En cuanto a las linfadenopatías, su etiología van a ser las infecciosas y neoplásicas, que van a ser las más frecuentes de las masas mediastínicas. En este caso, la neoplásica sería el linfoma de Hodgkin.
Normalmente tienen un borde lobulado o un contorno policíclico, son bilaterales y asimétricas. Puede haber ganglios aumentados de tamaño en diferentes porciones y decimos aumentados de tamaño cuando su diámetro es mayor a 1 centímetro. En la tomografía, esta masa podría tener una apariencia homogénea, es decir, que todo el tejido se vea de la misma manera, o heterogénea porque hay casos donde hay áreas de necrosis. Siguiente, por favor. En esta imagen, aquí tenemos un ejemplo, es lo que señalan las flechitas, se le conoce como borde policíclico y podemos ver que hay bordes delimitados y también se ve que es asimétrico. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se va a dar por biopsia, por punción o por ganglionar periférica. En el caso de la cirugía de tórax, por mediastinoscopía o por una videotoracoscopía. En cuanto a la punción BAF en nódulos linfáticos, ya también va a ser en supraclaviculares, cervicales y mediastínicos. Sin embargo, esta puede ser insuficiente y se recomienda el uso de lo que es un trucut. Y el tratamiento se va a basar básicamente en lo que es quimioterapia y radioterapia. Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora sobre las masas tiroideas, ¿no? Que son lesiones intratiroideas distintas al parénquima que rodea a este tipo, ¿no? Tal vez una alteración benigna, pero se debe descartar un proceso neoplásico, ¿no? Usualmente una lesión que ésta sea sintomática. Es necesario también que tengamos un estudio minucioso de todo el paciente, ¿no? Con un nódulo tiroideo con el fin de detectar a aquellos con un riesgo aumentado de alguna neoplasia, ¿no? Como vemos en las imágenes, ¿no? Siguiente. Su epidemiología podemos hablar que el nódulo tiroideo va a ser una enfermedad muy común, ¿no? El 4 al 7% de la población general va a presentar un nódulo palpable, ¿no? Pero su detección en este tipo de casos va a ser menos frecuente, ¿no? Generalmente lo realiza un especialista, ¿no? Distintos estudios han evaluado la presencia del nódulo tiroideo mediante también ecografías de alta resolución, ¿no? Está en un 67% de la población. Se ha encontrado casualmente un nódulo tiroideo mediante la tomografía computarizada en un 16% de los pacientes y de estos en un 2% por una tomografía de emisión de positrones, ¿no? Siguiente. Este va a tener un riesgo de su malignidad que es casi cerca del 33%, si en la captación de la tiroides focal, ¿no? Con más frecuencia en el acceso, en el sexo femenino, en la edad avanzada y también las personas con hábito tabáquico, ¿no? En un 94% de estas personas fumadoras. Esta se puede presentar en todas las edades, pero mayormente en la tercera y cuarta década de edad. Otras condiciones asociadas al nodo tiroideo pueden ser historias de irradiación hacia la cabeza y el cuello también, ¿no? La deficiencia del yodo, personas embarazadas o la multiparidad, ¿no? Los bocios nodulares no tienen síntomas, ¿no? Estos son asintomáticos, pueden tener alteraciones de la función tiroidea o de los síntomas locales compresivos, en los casos de bocio de gran tamaño o también de los cánceres que son más invasivos en estos casos, ¿no? Siguiente. Si hablamos sobre el tamaño del nódulo tiroideo, va a haber métodos imagenológicos para poder ver estos, ¿no? Los mayores son centímetros sólidos y con componentes mixtos quísticos van a requerir unos estudios que son histológicos, ¿no? Nódulos menores de 1 centímetro. En estos nódulos menores a 1 centímetro, estos deben evaluarse más cuidadosamente, ¿no? Más minuciosamente, porque la frecuencia en
de hallar un microcarcinoma en estos papilar va desde el 2%, incluso hasta un elevado de un 36% de los casos de malignidad, ¿no? Independientemente del tamaño de estos. Hay que usar las recomendaciones de la guía para la Sociedad Latinoamericana de Tiroides para el manejo de los nodos tiroideos, donde recomienda que estos nódulos menores a 1 centímetro sean seguidos anualmente con una ecografía en estos pacientes, ¿no? Siguiente. La guía revisada de la Asociación Americana de la Tiroides recomienda hacer la CAF, ¿no? En los nódulos menores a 1 centímetro, acompañados de los ganglios cervicales que notemos anormales, y en los mayores a 5 milímetros también, ¿no? Estos vamos a hacerlo si es que hay evidencia de crecimiento de estos nódulos, invasión extracapsular, ganglios linfáticos cervicales que nos hagan sospechar de esta patología, la historia familiar también de carcinomas medulares, neoplasias endocrinas múltiples tipo 2, ¿no? Antecedentes de cánceres de tiroides, historias de radiación en la niñez, radiaciones, exposiciones a radiaciones ionizantes, ¿no? También a neoplasias endocrinas múltiples, mutaciones también en el gen RET. Va a haber algunas características que nosotros podríamos diferenciar ecográficamente hacia la malignidad, como microcalcificaciones, también la hipogenicidad, el aumento de vascularización, márgenes infiltrativos, el tamaño más alto que ancho en la visión transversa que podríamos tener en estas ecografías, ¿no? Estas siguiente. Para evaluar los nódulos tiroideos hay que hacer una buena historia clínica y también valernos del examen físico. No va a ser importante identificar la exposición a la radiación, como repito, antecedentes de lipoma, las historias familiares de los carcinomas papilar y también de la medular de tiroides, trastornos familiares como las neoplasias endocrinas múltiples del tipo 2, el síndrome de Cowden, síndrome de Werner, complejo de Carney, poliposis colónica familiar, ¿no? Y también características clínicas como asociación a la malignidad en personas en una edad menor de 45 años, ¿no? Que aparezca estos. También personas que presentan disfonía, la disfagia, la disnea, ¿no? Y el examen físico se debe hacer una inspección muy meticulosa buscando las indicaciones para el estudio. En este caso, el estudio citológico, vamos a contar con un nódulo mayor a 1 centímetro. También por segundo tenemos nódulos que cumplan alguna de las condiciones como características clínicas, historias familiares, alto riesgo, a las características ecográficas, capsular, parálisis de las manos. Siguiente. Siguiente. Si hablamos de la guía americana de la Asociación Tiroidea, la Thyroid Association, esta va a tener características como limitamos hacia el tamaño, mayores a 5 centímetros, que nos vamos a valer de historias de riesgo de características ecográficas o sin riesgo de ellas, adenopatías cervicales en todos, en microcalcificaciones, tenemos una característica de microcalcificación en más de 1 centímetro, nódulo sólido isicónico o hipercoico de 1 a 1.5 centímetros o más, nódulos mixtos sólidos quísticos con ecografías de riesgo, ¿no? En pacientes con
de un tamaño de la biopsia de 1.5 centímetros a más, nódulos quísticos, que estas no van a requerir nódulos espongiformes de 2 centímetros a más tenemos, ¿no? Siguiente. Vamos a ver las conductas de acuerdo a los hallazgos de la CAF, ¿no? Nódulos con citodiagnóstico benigno, la posibilidad de malignidad es baja, por lo que no se recomienda repetir el aspirado, ¿no? Se debe continuar el seguimiento clínico con la ecografía, la TSH cada 6 a 18 meses. No se recomienda la terapia supresora con levotiroxina, ¿no? Nódulos con ACAF no diagnosticados, se recomienda repetir el ACAF en 3 meses guiado por una ecografía, ¿no? Si el paciente presenta un nódulo sólido y a pesar de repetir el estudio no se logra hacer un citodiagnóstico, se debe llevar a cirugía. Nódulos sospechosos, se recomienda la cirugía y puede ser útil la biopsia por congelación, ¿no? Hacer una ecografía prequirúrgica del cuello con ACAF de las adenopatías que tengamos una sospecha de estas, ¿no? También en las lesiones foliculares puede existir un riesgo de malignidad de un 20% y no se recomienda repetir en este caso el ACAP. Se debe hacer la hemitiroidectomía y la hidectomía en nódulos con citodiagnóstico de malignidad. En este caso, si una tiroidectomía con o sin vaciamiento ganglionar del compartimiento central de estos. Siguiente. Si hablamos del pronóstico, este depende de la clasificación citodiagnóstica anteriormente hablado sobre la lesión y de la conducta terapéutica que vamos a adoptar, ¿no? También hacer pues, un estudio citológico dirigido por ecografías que aumentan el rendimiento, ¿no? Que diagnostican casos de cáncer en hasta un 50%, ¿no? No, los tiroideos benignos tienden a crecer estos más lentamente y es frecuentemente que en las mujeres aparezcan nuevos nódulos, ¿no? El pronóstico de los nódulos malignos tras la cirugía y el tratamiento con yodo reactivo va a depender del tipo de carcinoma, el tamaño del nódulo, de la amplitud de la resección y si hay extensiones metastásicas, ¿no? Y la frecuencia de complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico incluyen hipoparatiroidismo transitorio definitivo, lesión de nervios faringeos recurrentes, necesidad de traqueostomía y lesión de estructuras vasculares apicales. Y bueno, sería todo de nuestra parte, doctora. Muchas gracias. Ya, chicos. A ver, ¿me logran escuchar?
¿Doctores? Sí, doctorita, sí. Sí, doctora. Sí, Ya. doctora. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Duda que les haya quedado de la exposición? Estaba bien puntual, ¿ah? Como les digo, los temas de tercera parte son bien puntuales, bien concisos, no tienen mucha complejidad. Quizás en lo que es, lo que habló su compañera, ¿no? Un poquito el estadiaje, que es la parte más compleja, ¿no? Recuerden la frecuencia, dónde está localizado con más frecuencia, los síntomas que producen, si es que hay algún síndrome paraneoplásico asociado a algún tipo de tumoración. Eso es lo que se relaciona más con tumores mediastinales. Ninguna consulta, chicos, ¿no? Mm, Doctorita, mencionaron que el timoma puede afectar a estructuras adyacentes. En este caso, ¿podría afectar también en parte al pericardio? Al pericardio, es que recuerda que el pericardio estamos hablando más de mediastino medio, ¿cierto? ¿Dónde está el timoma? ¿En qué mediastino? Ya hablaron de sus límites sus Anterior. compañeros. El anterior. Anterior. A no ser que sea un timoma ya muy grande, infiltrante, que también ingrese a lo que es mediastino medio, podría ser, pero no directamente. O sea, recuerden por su localización es mediastino anterior. Ya, doctorita, gracias. Bueno, chicos, como no hay mayores consultas, el tema era en sí bastante corto. Ya para cerrar, entonces nos vemos el día martes a las 6 de la tarde para el examen del tercer aporte. Las exposiciones, Emily, se las comparten porque no las puedo subir porque pesan algunos más de 10 megabytes. Los temas que yo los he dictado, yo ya los colgué en el aula virtual, ahí lo pueden revisar. Ya, chicos, eso sería todo por el momento. Nos vemos el día martes. Gracias, doctorita. Que tenga buen día. Gracias, doctorita. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Doctora.